Buenas tardes, apreciados amigos que nos ven y nos siguen a través de nuestras plataformas digitales, en YouTube como Estudio UDEL y en Facebook como Al Momento TV Virtual. Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista más con un escritor más, personas que se dedican a dejar su pensamiento en la página de un libro. Sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos todos y queremos dar la bienvenida al poeta y escritor y pintor. Él es nicaragüense que actualmente radica en los Estados Unidos. Yo lo conozco a él, fue profesor de acá del Instituto Carlos Fonseca Amador. Bienvenido, Arsenio, a nuestro programa. Muchas gracias. Eh, pues ahí estamos a la orden. Ok. Okay. Mire, para iniciar esta entrevista, nosotros tenemos unas pequeñas curiosidades. Y tanto como nuestros seguidores, pues el alimento de nuestro canal es seguir creando contenido y aparte de eso, seguir llenando nuestros corazones, nuestra mente de aprendizaje de personas como ustedes que dedican mucho tiempo a la escritura y, y dan a muchas personas a que lean sus libros. Arsenio, en qué edad, perdón, inició a escribir? Eh, bueno, tener recuerdos precisos, tal vez Sí. no, porque las artes o lo que viene, que uno experimenta de repente, no hay una etapa o una fecha para decir cómo se dio, sino que es una especie de evolución que se Correcto. viene dando poco a poco según las circunstancias. Lo que Así es. sí recuerdo que está un poco como relacionado con la pintura, porque Ujú. sí la pintura fue algo muy temprana, la edad, casi edad preescolar, Correcto. cuando en vez de leer, lo que hacía era trazar líneas y dibujos, eso era lo que llamaba la atención. Sí. Y muchas veces reprobé porque el primer grado lo repetí 3 veces hasta que se cansaron y me dieron, me pasaron al segundo seguro. Sí. Recuerdo que lo que más miraba eran las láminas, los dibujos, y no entendía qué es lo que decía, de ahí la necesidad de entenderlo. Ahí aprendí a leer por saber qué es lo que decía la lectura. Pero la pintura viene como más relacionado a la pintura porque cuando miraba a esos personajes, yo quise crear los propios. Y de allí que hacía algo, una especie como de historietas, revistas cómicas como sale en Sí. la televisión, y Sí. Sí. creaba mis personajes y un pequeño guión donde interactuaba. Oh, Oh, Entonces qué bien. trataba de convencer a mis compañeros de contarle una historia, pero quería contárselas bien. De allí que tuve que incursionar en el mundo de la literatura, leer más que todo la literatura fantástica para crear algo fantástico. oh, Qué bien. correcto. Esto es importante, ¿verdad? Cada escritor tiene su propia historia que contar y su propia manera como pudo incursionar en el mundo de la literatura. Esto es lo que a nosotros nos llama la atención y nos llena de satisfacción cada vez que podemos compartir con cada uno de ustedes, los escritores, porque tienen una historia distinta que compartir con nosotros y con nuestro público de cómo iniciaron a escribir. Por eso nuestro lema es Estudio UDEL promoviendo tu talento. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención porque en este mundo de la escritura, de la literatura, cuando usted inicia a escribir, Arsenio, ¿usted ve una puerta abierta para hacer sus publicaciones o tiene que abrirse paso en medio de estas circunstancias hasta hallar la posibilidad de hacer las publicaciones de su primera obra o su primer libro? Bien, ese es un tema un poquito complejo y Sí, bastante complicado también llegar a publicar más que todo. sí, Eh, Primero porque muchas editoras más que todo están fijándose en lo económico más que en el talento. así es. Sí. De allí de que tiene que ver si ese libro va a ser leíble, si es un buen escritor. En Nicaragua le llaman vacas sagradas, ¿no? Son los que realmente ya tienen un prestigio y que Correcto. cada libro que se publica es acogido.
Entonces las editoras se arriesgan a publicarlo sabiendo de que van a recuperar ese dinero. Sí, Entonces, para alguien que está iniciando, se le hace realmente remota la idea. sí, De allí de que yo escribía para mí. Realmente nunca lo hacía con la intención de publicar, sino porque me gustaba, era un listo. entretenimiento, un disfrute de la literatura y era una especie como de, decir así, inconforme a veces con un final de algún libro, que no me gustaba el final o porque me gustaba demasiado, entonces quería continuar esa historia y ya la hacía a mi manera, ¿no? Correcto. Más que todo solo por un disfrute y un deleite, sí. Pero aquí, en este lugar, más que todo, y no en este lugar, sino que en la época en que estamos ahora, hay que tomar en cuenta de que todo se lo ha venido más fácil a veces y que los tiempos cambian, porque una de las maneras que nosotros tuvimos fue, ustedes ya han hablado ahí con el escritor, poeta Francisco Melvin Terán. Así Él es. era presidente de la Asociación de Escritores de Río San Juan, que fue las primeras de lo que hubo en San Carlos, Sí, que como podemos ver ahí, tienen ahí algunas de las antologías. Sí, Fueron cuatro creo que se publicaron. Eso fue una puerta abierta para uno darse a conocer y empezar a publicar sus trabajos. así Y es. claro que empezó dando sus frutos, porque vinieron seguida una después de otra las antologías sí, y tuvo que haber también participación de gente ya reconocida, poetisas como Marianela Corriol, que llegó a dar un taller, prologó la primera edición, Raudales de Poesía, perdón, Ecos del Río, sí, y, lo publicamos, ¿no? Esa fue una de las primeras formas de darse a conocer. entiendo. Y otra era que ya ahora lastimosamente en Nicaragua ya no existe la prensa literaria. También era una de las formas que había que tener un vínculo allí para Sí, haberlo hecho. Y yo Correcto. corrí con suerte porque conocí a un profesor universitario llamado Isidro Rodríguez Silva, Sí. que leyó lo que escribí, alguien me lo presentó y me dijo, te voy a hacer un artículo porque él era colaborador de la prensa literaria Oh, y no me hizo una publicación, sino que tres publicaciones, porque qué parece que le bien. gustó y qué eso lindo. motivó también a que yo siguiera, porque yo ya como que ya estaba dejando Sí, dejar de escribir, me estaba yendo más a lo que es la pintura. entiendo. Y en la Asociación de Poetas y Escritores de Río San Juan, ¿cuánto tiempo duró ahí o participó? ¿Solo participó o estuvo directamente trabajando con ella? Era una dinámica que consistía en Sí, reunirnos de vez en cuando. ok, Más que todo era para un taller literario o para la publicación de una antología. Ok. entiendo. De ahí, pues, de que fue un poco criticada esa asociación porque no se le dio realmente la dinámica a lo que se debería de haber hecho, sino de que, bueno, una de las cosas era que costaba reunir a los miembros Sí, y si se reunían, ahí nomás querían irse, como que no había un interés. entiendo. Y más que todo estaban pendientes cuando se trataba de alguna, de publicar, más que todo alguna, alguna antología, ¿no? Sí, Y otra de las causas fue que cuando se publicaba una antología, habían siempre muchos disgustos, no estaban satisfechos porque algún poema se le cambió una palabra, de que no aparecieron todos mis poemas, que como a Fulano le publicaron más, que eso se hizo, la editora no lo tomó en cuenta para hacer algunos cambios y cosas así. Ya, entiendo. que recuerde, no duró, pero no funcionó tanto hasta el momento en que desapareció. Creo que tengo Sí, ideas yo
Sí, de ver la manera cómo reactivar esa asociación desde acá, ver si puedo contribuir, aunque sea con un poco de lo económico, para que empiece a sí, moverse y poner correcto. a alguien de los que están en aquella localidad para que se haga cargo. Ya estoy haciendo los planes, estoy poniendo al tanto con algunas personas que realmente están interesadas y creo que Dios primero, vamos a echar a andar nuevamente la asociación. Excelente. Perfecto. Eso es algo muy interesante y muy bueno. ¿Y qué le motivó a crear su primer pintura? Cuando usted descubrió que era un talento o tuvo que ir aprendiendo paso a paso, algún tutorial, algún profesor le fue enseñando. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué dijo? Wow, me dedico a esto, me gusta esto. ¿Le motivó a seguir su primer Eh, pintura? bueno, como dije, más que todo la pintura no nació en mí como Sí, por un lucro económico, ni por quedar bien con las personas, sino que era para sí, llenar mi sed de novedad, querer hacer algo que a mí me satisfaciera. Eh, Más que todo, ese era mi pasatiempo. Mientras veía que otros andaban jugando fútbol o haciendo otras actividades propias de los niños, yo prefería estar creando mis personajes, mis dibujos, sí. y lo hacía solo por mera satisfacción. Ok, De ahí de que eso es como una evolución, porque cada día demanda más esfuerzo. De ahí de que muchas personas comenzaron a notarme, más que todo en la escuela, sí, y empezaron a hacerme encargos. Que le hiciera dibujo, que un paisaje, que lo otro, que un mural. Entonces sí. tenía que esforzarme más, luego vienen las motivaciones, que las felicitaciones, y eso ahí va. No Bueno, recuerdo haber hecho un cuadro principalmente, es decir, que este fue el primero, ¿no? Sino sí, que es una evolución. Cuando me doy cuenta, ya estoy dibujando con otro tipo de materiales, estoy Ah, conociendo personas de ese mundo que me van dando consejos, voy viendo la manera como se utilizan ciertos materiales, cuál es la pintura más adecuada, cuáles son las técnicas para trazar ya sea un boceto. Arsenio, su oficio de pintor, ¿lo hace usted como ahora, como una manera de sobrevivencia o lo hace en tiempo libre? Eh, Aquí precisamente sí, ese es el trabajo que tengo, trabajo completo, Oh, ah, qué bien. porque hay bastante demanda. sí, Cuando venía en camino tenía la idea de venir a trabajar en cualquier otro trabajo, sí, eh, y no, nunca me esperaba de que era la pintura. De allí de que me pasé 2 meses sin trabajo. Luego un amigo que estuvo con nosotros compartiendo apartamento, alguien le hizo el conecte con un restaurante mexicano, sí, y del restaurante mexicano, como miró que estaba sin trabajo, me propuso que fuera a trabajar al restaurante, pero de, de, de mesero. No es precisamente mesero, se le entrega a una persona se le llama una persona que entrega cheese, es decir, los que atienden primero a la persona, le llevan una salsa para mientras llega el pedido, ¿no? Sí, Pero yo estaba esperando otro tipo de trabajo, entonces no acepté, le dije que no me servía eso, que estaba esperando otro trabajo. sí, Al menos que si tuvieran trabajo de pintura, así con mucho gusto voy, o quizás pintar una pared o el restaurante o algo así, iría. Para oh, mientras, la temporaria del siguiente trabajo. Pero bueno, él me dijo, está bien, si quieres pintar, te voy a traer. Pero yo pensaba de que era alguna pared y él también pensaba eso. Entonces le digo como bromeando, y si a un caso quisiera que usted lo pinte en la pared también, lo pinta usted en la pared también. Va a decir, me dice, claro, le digo, no creo, me dice, probemos, le digo, y si no le gusta, pues no me pague. Está bien, me dice, me está gustando eso, me dice, ¿cuándo quiere que lo vaya a traer? Cuando usted quiera. Y así quedamos. Llegó por mí sí. y ya me propuso que le pintara algunos personajes de esos que están viendo ahí en pantalla. sí, Ah, qué bien. Y comencé a pintarlo. Primero no me querían ni hablar conmigo acerca del precio, me están evadiendo todo lo que yo le proponía porque sí, no confiaban. Ya cuando les pinté el primero, entonces le dije, la verdad le digo que no me siento cómodo porque no hemos arreglado, creo que me voy a ir, le digo yo.
porque no les interesa. Como no, me dice, hablemos de precio, cuánto por cada cuadro o por todo el contrato. Como no sabía ni de precio, les tiré así al bolsazo, como dicen. Sí. Deme 300 por cada cuadro. Ah, muy caro, dice. ¿Cuánto es lo mínimo? Hagamos una cosa, le digo, deme 2,5 y me dan la comida más el hospedaje y yo les pinto lo que quiera. Y así quedamos, 2,5 y comencé a pintar. Y Entiendo. así, sucesivamente, terminando uno, donde el otro familiar, y ya se me volvió un trabajo de tiempo completo Ya fue acá donde estoy. a expandirse el Y ya talento. tengo, sí, ya tengo año y medio de estar trabajando. Aquí los mexicanos les gusta mucho el arte y son muy coloridos. Si usted ve en las ciudades de México, los pueblos, las casas son bien coloridas, todo es colorido, el traje cultural mexicano es muy colorido. Sí, Entonces les gusta. Otra cosa curiosa que hay acá en este país es Sí, que, como se dice que es un país de muchas culturas, y es cierto, aquí van a haber indios, chinos, mexicanos, latinoamericanos, de lo que sea, no, y cada quien, más que todo, lo que se dedica es crear su propia empresa, ya sea de que va a ofrecer un producto o principalmente en los restaurantes. Si es un indio, en los restaurantes lo primero que refleja es al Ramayana, al Buda, al Dios, a todo lo que tiene que ver con la cultura india. Si es un mexicano, ahí van los charros, que los cantantes, que las catrinas, que las los casas tequilas que... coloniales, todo eso. Porque cuando el cliente llega, quiere saber, identificarse qué es la cultura mexicana. Entonces ahí de que quieren representar todo lo que es propio de la cultura mexicana y entonces como que me estaban esperando porque sí. desde que me agarró uno no me suelta y sigue el otro y el otro, Oh, y porque otra cosa que acá lo que más hace falta es la mano de obra. correcto. Cuando se dan cuenta que hay una persona que está de balde, que es un latino principalmente, corre y cualquiera lo quiere acaparar para que trabaje, porque mano de obra es lo que no hay, y mucho menos pintores, ¿no? Cuando agarran a un pintor lo quieren imprimir, ya porque es algo que cuesta encontrar. Sí, Entonces, gracias a Dios, eso es lo que me ha mantenido en tiempo completo en la pintura y se me ha sí. vuelto una forma de vida hoy en día. No sé hasta Ah, cuándo se sí. pueda. Ah, Hasta que Dios lo permita. Eh, Y las circunstancias también acá. Sí. sí. así es. Sí. Cuéntenos cómo fue su experiencia con sus familiares cuando empezó a pintar, cuando empezó a escribir, a querer publicar, porque muchas veces los familiares son los que a uno principalmente lo tildan de loco. A uno cuando empieza a querer hacer algo en su vida, lo que a uno más le gusta es de empezar a pulir sus talentos, es cuando los familiares dicen, vos sos loco. ¿Hubo Dice alguna Pablo experiencia de Neruda, esa manera? cuando él escribió el primer poema, Sí. lo escribió disimuladamente, se lo entregué a mi padre, dice. Disimuladamente me lo devolvió. Como quien dice, pues, de que no me interesa, ¿no? Sí, En mi caso, mi familia no le interesa si publico o no publico, nada que ver eso. sí, Sí, lo que tuve fue, más que todo, por eso, no me han preguntado, pero tengo 2 años de no escribir nada, porque eso fue cuando me meto en algo, me sí, gusta meterme en ese mundo en lleno, que casi me vuelvo parte de él y creo las condiciones casi psicológicas de sí, que a veces para poder contar algo uno tiene que vivir ese algo, porque si Así no es. te has vivido no tiene nada que contar. Entonces, me gusta más que todo lo emotivo. La literatura, como dijo Octavio Paz, debe ser humana, si no es literatura. Y es Oh, lo que realmente llama, porque somos seres pensantes que sentimos, y cuando leemos, ya sea en obra, digamos, narrativa, un libro como Los Miserables o un poema que sea muy emotivo, creo que nos conecta más que uno que solo cree metáforas y metáforas y metáforas y realmente no diga nada, ¿no? Eso realmente el que lo leyó una vez no lo quiere volver a leer, mientras que aquello que pegó en el alma, por alguna sí. otra manera, atrae. Entonces, el problema que tuve más que todo fue con la pareja, de que eso me entiendo, afectó entiendo. muy psicológicamente, que me metí mucho en ese mundo, Sí. de que vio ella de que no estaba haciendo otra cosa por estar metido en eso,
y comenzó a criticarme y comencé yo a actuar de una manera también extraña casi como un maniático, digamos así, Sí, que realmente eso motivó a que se disolviera sí, mi relación que tuve en ese tiempo. entiendo. Esa fue la forma negativa que obtuve y al fin y al cabo después fue los poemas que he escrito últimamente que son más emotivos que, que otra forma de literatura que pudiera haber sentir. Eh, Arsenio, hay algo que a mí me llama la atención y no quiero dejar pasar por desapercibida esta pregunta porque en lo particular eh, me ha impactado mucho. Su obra personal, usted la tituló El amante taciturno. Me gustaría que nos contara un poco a nosotros y a las personas que nos siguen, ¿en qué se motivó a poner ese título, a usar ese título en su primera publicación? Bueno, siempre alguien tiene un escritor a quien más sigue, que más le motiva. Los primeros que me llamaron la atención fue Edgar Allan Poe, Pablo Neruda, César Vallejo, Gabriela Mistral, y más que todo es porque sus poemas son temas muy del alma, muy sentido, ¿no? Sí. Entonces, como dije, yo quise hacer algo, recoger de lo que más me cuadra un poco y reunirlo, pero quería contar algo totalmente que me hiciera sentir bien. Y eso lo vi porque también los seres humanos tendemos que cuando nos gusta lo prohibido, nos gusta lo oculto, cuando alguien nos dice cierta obra o cierta película o lo que sea está prohibida, todo el mundo va a buscarla porque está prohibida. Entonces yo dije, porque oí que Pablo Neruda, él habló una vez que él escribió, bueno, él escribió un libro, uno de tres residencias, Residencia en la Tierra, que dice de que un joven se suicidó leyendo el libro de él y que él, si tuviera la facilidad de, de que ese libro nunca más se volviera a editar, lo haría, pero desgraciadamente no puede porque él se sentía culpable de que ese libro estuviera manchado con la sangre de un joven inocente. Entonces yo dije, ¿por qué sería eso? Tuve que leer Residencia en la Tierra entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y de ahí vi que era un libro muy oscuro, muy onírico, un libro que habla de la existencia de la forma más negativa que puede ser. Y eso lo hace ser uno de los libros estandarte de este escritor. Sí. Entonces yo dije, tengo que buscar lo que más llame la atención a la gente. Entonces hablé el amante porque es una poesía amorosa de un hombre a una mujer que cuenta su historia, casi como un Goethe de la obra de Joan von Goethe, de que también fue otra obra famosa que el protagonista terminó suicidándose. Entonces yo dije, bueno, el amante, un hombre o una mujer que cuenta todas sus desdichas, sus aventuras, sus alegrías, sus logros, sus esperanzas, y taciturno, porque la palabra taciturno significa una melancolía causada por un recuerdo, una tristeza causada por un recuerdo. Sí. Cuando alguien te dice, estás taciturno, y quiere decir que estás triste porque estás recordando algo. Entonces yo dije, Sí, bueno, la palabra taciturno es muy poética también. Sí. Entonces la vamos a hacer un poco ahí, combinarla, ¿no? De ahí Perfecto. más que todo la idea del título. Ok, Sí. ok. perfecto. ¿Tiene alguna experiencia sobre la pintura, sobre la escritura, eh, de o alguna persona que quiere agradecer, que lo motivó a seguir adelante? Eh, no sé si quisiera compartir con nosotros. Bien, como decía la Asociación de Escritores, hoy Sí. precisamente estoy chateando con un famoso, un reconocido amigo desde hace mucho tiempo, William Taleno. Saludos, William. Eh, Mm, cuando la Asociación de Escritores estaba fundándose, sí. eh, bueno, disculpe, se ve la imagen, si no prendo la luz, estamos bien ahí con la visión, Sí, Se logra ver bien. está muy oscuro acá. Sí, puede Ok, encenderla si continuamos. gusta. Entonces, ajá, está bien, permítame. sí.
estamos mejor ahí, ¿verdad? Sí, Correcto. Estaba estudiando en la universidad en esa época, en la Paulo Freire, y había un poeta ahí, Ramón Corea, que también es parte de era parte de la asociación. Tenía sí, un recital ahí de su obra, le pidió permiso a la alcaldía, hizo un recital ahí en la fortaleza. Había mucha gente Sí. invitada, otros que pasaban a leer, y un amigo universitario me dice, vamos, me dice, al recital a la hora de que salimos de clase. Sí. Y como eso me llama la atención, y era mi primer contacto con escritores realmente serios, digamos así, Sí. entonces quise ir. Y comenzó el poeta a leer sus obras, luego el doctor Francisco Terán, luego William Taleno, y después dice el moderador, si hay alguien del público que quiere pasar a leer lo suyo o declamar, nadie. Entonces el compañero que estaba conmigo, él sabía que me gustaba y me levantó la mano y me dice, aquí hay uno, dice, allá está uno, dice, que pase. Y me vi comprometido a hacerlo, pero siempre me ha gustado, más que todo eso lo tengo mucho, lo que he escrito lo tengo en la memoria. Correcto. Y comencé, les declamé uno de Rubén Darío, luego otro de Pablo Neruda y después uno personal mío. Ya cuando terminé no le puse importancia, como apenado me bajé más bien y me fui a sentar. Allí es donde apareció este personaje, William Taleno, que estoy hablando, sí, Sí. y se me acerca y me da la mano, mucho gusto, William Taleno, me dice, me gustó lo que exclamaste, cómo lo dijiste, a mí me gusta esto, me gustaría hablar más acerca del tema, si quieres me dice, que lo vemos otro día o hoy en la noche, y la cosa es que el hombre me convenció Oye, y me invitó a su casa, hasta me dio ahí posada la noche en la casa de él y pasamos como a las 12, la una hablando de literatura. Y oye, qué bueno. entonces, ese es uno de los personajes que realmente me ha inspirado a seguir en la literatura porque en él veo un afán de superación que cada día no deja y él casi por día se escribe un poema, por día y de calidad realmente. Oye, qué Otro bueno. personaje fue Isidro Rodríguez Silva, que fue el que me publicó en la prensa literaria y fue Sí. el que me dio me dio el punto de vista de lo bueno, si era aceptable o no, porque yo escribía y yo no estaba seguro si estaba escribiendo bien o mal hasta que él Sí. comenzó a hablar ahí de que le parecía que era una forma, dice, novedosa, lo fresco, lo dramático, lo lírico, comenzó a resaltar cualidades positivas, que eso también me motivaron a seguir. qué bien. Qué interesante. Eh, Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar. Estamos conversando con Arsenio Mejía, nicaragüense, escritor, poeta y pintor. Actualmente radica en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin. Estamos conversando con él sobre su obra, sobre su arte en la pintura y realmente pues es una experiencia maravillosa poder compartir. Eh, Ahora, queremos Arsenio Mejía como inmigrante, deja su tierra Nicaragua, de que lo vio nacer, y emigra hacia los Estados Unidos. Cuéntenos cómo fue la experiencia de esa travesía. ¿Un poco difícil como muchas hemos escuchado o fue algo favorable? Eh, Favorable por el hecho de que en el camino no me sucedió nada malo. Qué Llegué a bueno. mi Sí, destino, no fui secuestrado, no me regresaron ninguna vez. sí, Siempre se negociaba, sí, eh, pero difícil fue en migración, porque en esa época se estaba empezando apenas con la nueva propuesta que Biden tenía para facilitarle a los países que estuvieran bajo un régimen, y dentro de eso Nicaragua, Cuba, Venezuela principalmente, y los haitianos, que en esa época los haitianos eran por millares que estaban pasando. Sí, sí, Entonces, yo esperaba que como a otros que iban delante antes que yo, solo llegaban, se presentaban un día, 2 días y luego le decían busque el contacto de la persona que lo va a recibir y sí, listo. Llego, me entrego, me hacen todas los datos, me toman los datos, huellas digitales. Luego de eso nos pasan a un lugar que le dicen la hielera, es una bolsa donde está la gente como cuando tenés pollo
TikTok engordando, con Sí. luz ahí y todo. Ahí está todo el mundo apiñado, ¿no? Y un frío, por eso le dije a Nayeli, era un gran frío como para desinfectar, según dicen ellos, del COVID o de otra enfermedad ahí. Había personas que pasaban hasta 8 días, pero lo más duro ahí era de que ahí no había el aseo, nadie se bañaba, no hay opción para bañarse, para cepillarse. La comida era solo unos burritos, pero insípidos. Un burrito es Sí. como un pan con frijoles ahí insípido, todo el tiempo lo mismo, o manzana. Personas hasta 5 días ahí. Lo que me favoreció fue que estuve solo 3 horas y luego me llamaron y me llevaron a otro lugar que le decían a la perrera. Allí me hicieron una pequeña entrevista preguntándome que por qué ingresaba al país y me tuvieron otros 5 días y fue más duro porque ahí sí estaba todo el mundo apiñado y nadie dormía. A cualquier Sí. hora lo levantaban para contarlo, para darle comer, para contarlo, para darle comer y ni se sabía qué hora era tampoco. Sí. Otros 5 días y lo peor fue que adquirí neumonía. Ahí no podía ya ni el dolor de cabeza no lo soportaba, el estrés. Otra experiencia fue que después vimos de que estaban echando a un montón de gentes y ya todo el mundo decía, esos van deportados, van para su país. Ya te enchachan de las manos, de la cintura, pegada con la mano acá y los pies. Sí. Y los montaron en unos autobuses, 4 horas a un aeropuerto de Texas, a un aeropuerto, luego 1 hora en avión a otro estado, Mississippi. De Sí. Mississippi nos bajamos enchachados, ahí todo el mundo para comer tenía que ir así, ¿ves? Todo el día enchachado, ¿no? Tuvimos que ir de Mississippi, bueno, otras 4 horas sí, a Mississippi. Ahí tuvimos 22 días. Sí. Comenzaron a hacer las entrevistas, a los 40 días los liberaron, los cambiaron y los llevaron a otro estado. La cosa que me hicieron 3 meses, tres Sí. meses y medio, y ahí llevé todos los procesos. Estuve en una celda aislada porque tuve COVID, 16 días totalmente sin contacto con nadie. Sí. Eh, Luego con otros en unas que le dicen, son como unos galpones que están todas las camas uno encima de otro, pero hay de todas las nacionalidades. Los llevaron como le dicen, a cortes, a 3 cortes. Ahí se solicita el asilo, se llena el formulario y luego la jueza decide si te libera o no. O a Sí. veces no es la jueza la que decide, sino que es ICE, los agentes de ICE. Depende de cada persona está apta para ser liberada y que se presente a futuras cortes. Sí. Y así fue. Eso fue lo más duro para mí, haber pasado mucho tiempo y la Sí. incertidumbre de no saber si vas a ser deportado o no. Sí, Eh, correcto. en ese aspecto es muy duro, porque hay mucha gente de que realmente dejó todo lo que tenía por ese viaje y al Sí. fin y al cabo después eran regresados. Un amigo que conocí, en el camino iba llorando porque quería regresar ya para Nicaragua porque por el problema que le extrañaba al hijo, a la esposa y todo eso. Desde Sí. México se quería regresar. Entonces nosotros le dijimos, si te regresas está más difícil, no, entrégate y listo. Se entregó y no quiso hacer la entrevista positiva, no dijo nada y salió negativo. Y aparte de eso, tardó 6 meses porque salió negativo. Otro tardó un año y al fin lo deportaron después. Sí. Ah, entiendo. Eso es lo más duro. Oh. Sí, ahora, para cerrar esta entrevista, pues, sinceramente nosotros en cada entrevista, pues, disfrutamos mucho. Nos encanta muchas experiencias que comparten con nosotros, también con los oyentes, y son unas experiencias que nos llenan cada día más de experiencias, ¿no? Entonces, ¿cuál sería sus palabras de cierre a los jóvenes, niños que quieren incursionar tanto en la escritura, en la pintura? ¿Cuáles serían sus palabras? Principalmente no escuchar lo que otros quieren que sean, ¿no? Porque muchos padres a veces inculcan a los hijos que quieren que sea un policía, quiere que sea como él. La verdad que cada quien es diferente, ¿no? Así que seguir su instinto, lo que quiera, y si le gusta la pintura, pues dedicarse a la pintura. Eh, Ahora que existen los videos tutoriales, ver muchos videos tutoriales, ahí le Sí. explica todo, practicar, más que todo practicar, y les digo que la pintura vale la pena, ¿no? Igual que la música y la pintura son dos artes universales
que todo Sí. el mundo las puede ver y comprender, y realmente sí se vive, se puede vivir de eso, vale la pena. La literatura puede ser una forma de vida cuando se logra por alguna manera obtener un éxito, que su libro sea un bestseller, que es muy leído, pero realmente no tener ese desencanto de que, no se, que se va a vivir. Cuando vea de que el libro no se lee, nadie lo compra, nadie lo comprende, entonces ya ir preparado de que de la literatura cuesta vivir. Sí. Eso es más que todo un hobby, un pasatiempo, hacerlo con ese fin nada más. Y claro, si quieres ser un buen escritor, un buen poeta, leer mucho. Eso es lo principal, leer mucho y mucho. Sí. Si no lees, la verdad que, como dice Rubén Darío, vas a ser un payaso nada más. Y otra cosa es creer, pues, de que lo que nosotros escribimos es lo mejor, que ese egocentrismo, que, ¿por qué? Porque yo lo escribí, yo soy el mejor, nada de eso, ¿no? Sí, Tiene que ser muy metódico y que realmente al público le guste, eso es lo que todo, no cansar al público. correcto. Como, como dijo, bueno, usted ya citaba a Rubén Darío, entre más alto estés, más bajo debieras de sentirte. Sí, también decía Newton, dice, si yo he llegado tan alto es porque me paré sobre el hombro de un gigante. Es decir, hay que leer a los mejores, Así es. leer a los mejores para esto. Otra recomendación que le doy a los que van a publicar su libro, traten de que su libro sea breve, preciso y variado. Es cierto que pueden ser poemas o una narrativa realmente estupenda, ¿no? Pero la mucha miel empalaga. Si vas a hablar sobre el mismo tema, el mismo tema, el mismo tema, ese lector te va a leer solo 10 páginas y luego va a dejar el libro. Ya, porque ya lo que dijiste una vez lo dijiste y el resto sería redundar nada más en lo mismo. Sí. Entonces yo propongo ser breve, variable y preciso. Que cada verso diga mucho, cada metáfora diga mucho, ¿no? Y breve, cortar si es posible y pasar a otra idea. Ya Ok. porque estamos en una época de mucha competencia con la tecnología, ¿no? Los medios de entretenimiento, la televisión, la música, que ahora por eso hay muchos pocos lectores, porque hay otras maneras de entretenimiento que es la música y la televisión, y que antes no había eso, por eso es que existieron esos grandes escritores, Víctor Hugo, Goethe, el mismo Rubén Darío. ¿Por qué? Porque esa era la manera de entretenimiento y de eso se vivía. Tenemos a Julio Verne, Charles Dickens, personas que vivían de eso, porque esa Sí. era la manera de entretenimiento. Ahora no, ahora tenemos que adaptarlo a la realidad, ser breve, preciso, conciso. Así Sí, es. ok. Ok, muchas gracias Sí. Arsenio por estar con nosotros. Muchas gracias por permitir su tiempo y compartir con las personas que nos ven y nos siguen. Sí, Gracias a precisamente. ustedes. Ok, esperemos pues otra oportunidad poder seguir contando más. Eh, Claro, sí, entonces, gracias y siempre será bienvenido al programa del Estudio UDEL. ahí estamos a la Sí, orden. Oh, Un placer ok. también haber contactado con ustedes y su trabajo profesional. Les deseo éxito también. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y nos siguen a través de nuestras plataformas digitales en Facebook. Somos Al Momento TV Virtual con una historia que contar. En YouTube, Estudio UDEL promoviendo tu talento. Feliz día, feliz tarde, feliz noche y nos encontramos en la próxima entrevista.